El día de ayer se presentó un informe de monitoreo externo del plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, un informe realizado por expertos contratados por la Asociación Vecinos de la Boca, en donde, bueno, obviamente lo que se plantea es ni más ni menos que un reclamo recontra conocido, ¿no? Y sobre el cual ya hemos, de alguna manera, analizado diferentes aristas. Esto también en momentos en donde la Corte Suprema de Justicia anuncia una nueva audiencia en cuanto puntualmente a la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo, la cual creo que se estaba desarrollando en este momento. Digo, se retoma este tema, ¿no? Es algo puntual. Estamos comunicados con el doctor Raúl Estrada Oyuela, es el director del informe sobre la cuenca Matanza-Riachuelo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Edgardo Ucielo lo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bueno, sí, coincidió que el estudio que estábamos haciendo termina cerca de la fecha en que la Corte ha convocado esta audiencia. En realidad el proceso ha venido continuando desde el 2006, digamos, para fijar la fecha en que la Corte decide su competencia sobre este tema, ¿no? Claro, ¿cómo fue desarrollar este informe que ustedes han llevado adelante? ¿Cómo fue el trabajo que hicieron? No, mire, el trabajo que hicimos es un trabajo de escritorio bastante modesto porque los recursos son limitados. Acá el primer problema es que las ONGs, las asociaciones de la sociedad civil, generalmente tienen pocos recursos para hacer estos estudios. Bueno, entonces focalizamos un aspecto muy concreto del estudio que nos pareció básico y conseguimos los recursos con un fondo que tiene el Banco Mundial justamente para la sociedad civil. Y entonces sobre esa base reclutamos 5 expertos. Yo doné mi trabajo a la Asociación de Vecinos de la Boca y hicimos este trabajo y lo focalizamos en las decisiones tomadas con respecto a la calidad de las aguas. ¿Por qué? Porque nos parece que la calidad de las aguas es la clave. Acá lo que empezó a generar el problema fue la contaminación de las aguas a través de 200 años. Bueno, muy bien, entonces si no se concentra en la calidad de las aguas, que es también la calidad del suelo y la calidad del aire, no se puede resolver el tema. Lo que sí hicimos fue ver si las resoluciones adoptadas sobre la calidad de las aguas sirven o no para solucionar el tema, y claramente no sirven. Entonces esa es la situación. Es un dato de alguna manera grave en cuanto a lo que ustedes imaginaban que podían llegar a encontrar. No, nosotros ya miren, esto ya digamos, confirmamos lo que veníamos viendo que pasaba. Cuando usted tiene que limpiar un cuerpo receptor en cualquier lugar del mundo, lo que se hace primero es verificar cuál es la capacidad de un cuerpo receptor de procesar la basura que se le tira. Es decir, cuál es la capacidad que tiene para procesar la contaminación. Porque en realidad los ríos, los lagos, los mares, en todo el mundo se usan con este propósito de procesar residuos municipales o industriales. Pero en la medida en que tienen capacidad para hacerlo. Entonces, lo primero que usted tiene que determinar es cuál es la capacidad que tiene el riachuelo. Y una vez que conoce la capacidad, tiende, con una reducción de la contaminación, a llegar al punto ese óptimo donde el riachuelo puede funcionar adecuadamente. Ahora, ¿tiene que haber una reducción en los niveles de contaminación o tiene que frenarse definitivamente? Bueno, yo le digo, este es el planteo teórico. En el caso concreto del riachuelo, cuando lo llamaron al Banco Mundial para pedirle el crédito que finalmente se aprobó en el año 2006, la primera aproximación del banco fue decir, mire, acá contaminación cero, hay que frenar todo. La verdad es que desde el punto de vista práctico, frenar todo de un día para otro es imposible. Entonces usted lo que tiene que tener es un plan que razonablemente lo lleve a reducir la contaminación para llegar a un punto ideal. ¿Qué pasa? Bueno, acá la calidad deseable de las aguas que fija Acumar es pésima. Es prácticamente mantener la situación actual del tramo inferior del riachuelo, o sea, de la peor parte, pero extenderlo para todo el riachuelo y todo el Matanza, que no tienen la misma situación, porque hay lugares, por ejemplo, como la Laguna de Rocha, que son lugares
que tienen una situación mucho mejor. Entonces, la peor situación es el objetivo a largo plazo para todo el riachuelo, en primer lugar. Y en segundo lugar, se permite descarga de cualquier cantidad de contaminantes, porque lo que le regulan es cuál va a ser la proporción de contaminante en el litro de agua, pero no la cantidad del litro de agua que va a descargar. De modo que la masa de contaminante no está limitada. En esas condiciones usted no mejora nada. Claro, claro. Ahora, el resultado desnuda entonces la falencia de la Kumar. Y bueno, es así, sí. Es una lástima, pero esto es así. Limpiar ríos no es una ciencia desconocida, es difícil. Nadie le va a decir que esto es fácil. Ha sido difícil para el Támesis, para el Rin, para todos los ríos que usted quiera. Pero se conoce, se sabe cómo se hace. En la forma en que se está haciendo para el riachuelo, ¿es la forma adecuada? No es. Y hemos dado vuelta y vuelta. Fíjese que esto no es la primera vez que lo decimos. Yo mismo se lo he dicho a 3 secretarios de Estado de Ambiente que ha habido acá, a Piccolotti, a Bibiloni y al doctor Musi. Se lo hemos dicho al juez de ejecución de la sentencia, oralmente, y se lo hemos dicho a través de las presentaciones que hace el defensor del pueblo de la nación, periódicamente cada vez que esto se plantea. ¿Y la respuesta cuál fue? Bueno, vamos a ver, vamos a arreglar, pero a los 6 años ya no hay más que... La resolución sobre la calidad del agua, que es la resolución 3 del año 2009, esa dice que es a largo plazo. Cuando se aprobó esa resolución en una reunión con Bibiloni, delante de mucha otra gente, planteamos el asunto, y yo le dije a Bibiloni, ¿y esto cómo es? Y Bibiloni lo que me contestó, dice, ¿por qué te crees que soy Superman para resolverlo? Y bueno, pero esto no es la respuesta de un secretario de Estado. Y después de esto siguió siempre igual. Como le digo, reiteradamente a todos los secretarios hemos dicho, la primera resolución es de Piccolotti, la segunda es de Bibiloni. La resolución de los contaminantes es de la época de Piccolotti, la resolución sobre la calidad de las aguas es de Bibiloni, y con eso sale el secretario de Ambiente actual diciendo que en el 2016 va a limpiar el río. Es una burla, ¿se da cuenta? Ahora, entre tantas audiencias, ¿no? Que de alguna manera, creo yo que la decisión de la justicia lo que hizo fue, de algún modo, generarle cierta presión al Estado para que tenga que ponerse a trabajar, a partir de ahí la creación de la Kumar, y tareas que se han comenzado a desarrollar, que no son las mejores, pero teniendo en cuenta lo que pasaba antes, claro. Por supuesto, sí, eso no debe perderse de vista. Digamos, que se hayan removido los cascos que estaban hundidos es bueno. Claro, pero el punto de inflexión es la aparición de la justicia a través de, la causa Mendoza, la decisión del juez Armera, la decisión de la Corte Suprema. Hay todo un proceso que muestra que la justicia fue el punto de inflexión, ¿no? También a partir de la pelea de las diferentes organizaciones vecinales, ¿no? Ahora, a lo que voy es a esto, entre funcionario y funcionario, marcándolo en tiempos, ¿no? En algo cronológico, ¿se perdió mucho? ¿Se dejó pasar mucho tiempo? No, se ha seguido. Lo que se ha perdido es en el método, en la falta de conceptos sobre lo que se debe hacer. No se ha aprendido, no lo supo María Julia Alzogaray, no lo supo la señora Piccolotti, no lo hizo Sabino, no lo hizo, en fin, ninguno de ellos enfocó el tema, y tampoco, la verdad es esa, tampoco la Corte. Si usted, en el informe que hemos publicado, yo trato de mostrar cómo la Corte fue preguntando qué pasa. El primero le pregunta a quienes presentan la demanda, ¿no? La demanda del caso Mendoza, y le dice, mire, lo que ustedes me traen no es información suficiente. Y entonces le pide a la autoridad, le pide al gobierno nacional, a la provincia de Buenos Aires, a la capital, y lo que le llevan no es suficiente. Después aparece Akumar y le pide Akumar, y tampoco es suficiente. Entonces, lo que hace la Corte es pedirle a la Universidad de Buenos Aires la opinión. Y la universidad recibe los datos que había tenido la Corte, y con esos datos la universidad le dice, mire, esto no es suficiente, pero la universidad sí le indica algunas vías por las que debería avanzar.
Eso no lo utilizó la Corte. La Corte siguió preguntando. Y ahora nos llama, otra vez nos llama, digo yo, porque llama también al defensor y yo estoy en el cuerpo colegiado, nos llama también para otra vez preguntar. Pero pregunta equivocadamente, porque le pregunta cuáles son los porcentajes de avance. Usted puede tener porcentaje de avance en la construcción de un camino. Entonces le dice, mire, porcentaje de avance en la construcción del camino de Sirga es X%. Muy bien. Pero porcentaje de avance en la descontaminación del río no tiene ninguno, sino empieza por saber qué es lo que se le está descargando. Hoy no hay una evaluación completa de cuál es la descarga total de contaminantes por día o por año en el río. ¿Se da cuenta? Claro. Ahora, a partir de esta nueva audiencia, ¿no?, que se ha planteado, que se ha convocado, en ese caso lo que debería plantearse es una decisión mucho más firme de la Corte Suprema, digo... Yo creo que yo no soy juez de la Corte, pero si yo fuera juez de la Corte, yo trataría de dar un golpe de timón y decirle, mire, acá lo que usted tiene que hacer es decirme esto, cuál es la capacidad que tiene el río y cuándo es razonable que se llegue a esa capacidad. No es mañana, claramente, pero cuándo es razonable. Y usted se pone un objetivo y le empieza a apuntar a ese objetivo. Pero si mientras tanto lo que hace es adoptar resoluciones que simplemente tienen como propósito final mantener el estado que existe actualmente, entonces no avanza. Ahora, teniendo en cuenta los elementos que se encuentran, ¿no?, en el río, producto de los desechos que vierten muchas empresas, ¿son sustancias de qué tipo? Bueno, hay de todo. De todo un poco, ¿no? Tiene toda clase de metales, tiene toda clase de tóxicos, tiene toda clase de productos químicos y tiene además residuos municipales, tiene Escherichia coli, es decir, no hay que olvidarse de que las descargas cloacales van al riachuelo. Claro. Entonces, esto es desastroso, porque además, digamos, cada una de estas cosas es nociva, cuando las combinas son explosivas, y a eso se refiere uno de los trabajos que se publicó ayer, que es el hecho por el doctor Moretón, que es profesor de farmacia y bioquímica, y que justamente señala la complejidad y la gravedad de la coincidencia de contaminantes al mismo tiempo, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta estos elementos, estas sustancias y la cercanía de diferentes comunidades, ¿no? Sí, claro, bueno, ahí tiene el problema de la salud, que ese es el gran problema. Es decir, ¿por qué uno se preocupa por esto? No se preocupa por las florcitas, se preocupa porque hay vidas. Hay niños que se contaminan, hay niños que se contaminan con plomo, hay gente que se enferma. Vea cuál es el promedio de vida de la gente que vive en las orillas del río. Es decir, usted no encuentra una persona de 60 años viviendo ahí. Hay un problema muy serio de salud, y ese es otro problema que tiene el informe de Acumar. Acumar presenta un informe ahora a la Corte, y el informe de Acumar sobre salud es realmente malo. Entonces esto también lo hemos discutido yo mismo con Musi, en una reunión donde Musi nos dijo que la salud de los niños en las riberas del riachuelo es comparable a la salud de los niños en cualquier otra población pobre en la provincia de Buenos Aires. Y no es cierto. Y trata de demostrarlo haciendo un juego estadístico que es más propio del INDEC que de un estudio de salud, ¿se da cuenta? ¿Ustedes notan esto, un manejo de las cifras, de los datos, de las estadísticas? En materia de salud, sin duda. Y en torno a los números que se desprenden analizando lo que sucede en la cuenca Matanza-Riachuelo y en las comunidades aledañas también. No, bueno, pero yo no... escúcheme, el estudio que hicimos, yo le dije que era limitado a una cosa específica, que es las normas sobre calidad de las aguas. No tengo yo elementos de juicio para hacer una apreciación de la salud, del estado de la salud, porque eso requeriría hacer estudios que no tengo. Lo que le puedo decir es que los estudios que se presentan evidencian un manipuleo de las estadísticas que es nocivo. Claro. ¿Por qué se lo digo? Le digo eso porque el informe compara la salud de los niños del partido de La Matanza con la salud de los niños de otro partido del suburbano que no
del conurbano que no identifica. El partido de La Matanza tiene 1.750.000 habitantes, es el más grande de todos los partidos, es más grande que muchas provincias, y es el segundo, después de la capital federal, lo primero que hay es eso. Entonces, el 1.750.000 habitantes de La Matanza no está sometido todo al riachuelo. Hay una franjita, una franja que está sobre el riachuelo, que es la que está sufriendo el efecto. Entonces ahora, usted no puede tomar ese valor para compararlo con otro que a lo mejor, que además no identifica, que a lo mejor es gente que está bajo la influencia del otro río, como es en fin. El otro río igualmente contaminado que hay en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahora, claro, cuando se plantea esto que usted está comentando, estos números también son expuestos ante, por ejemplo, la Corte, en las audiencias. La Corte, son los números que presentó en un papelito, en un escrito, con cuadros estadísticos, la Acumar, y que seguramente es parte del informe que va a hacer mañana el presidente Acumar. ¿Usted creen que mañana podrá haber algún tipo de resolución importante? No, la Corte no cita a la audiencia para resolver, cita a la audiencia para reunir información. La decisión de la Corte vendrá después, claro. Doctor, gracias por comentarnos puntualmente de qué trata el informe. Digamos que cada vez que tratamos de profundizar sobre este tema, claro, sí, las noticias no son las mejores, ¿no? O sea, pero gracias por ocuparse, porque mire, lo que pasa es que a la gente le resbala el problema del riachuelo. Digamos, donde yo vivo, sale a caminar por la calle y nadie piensa lo que es el riachuelo que le está ocurriendo a 50 cuadras. Hay como, de alguna manera, naturalizado cierto comportamiento, más que nada ligado a la desidia. Mire, ahí ayer cuando hicimos la presentación del informe estaba un amigo mío, colega mío, que también conmigo está en la Academia de Ciencias del Ambiente, el embajador Arnaud. Entonces Arnaud decía, mire, lo que pasa es que solamente cuando se produce una crisis la gente reacciona. Y entonces citaba, por ejemplo, el caso de Londres con el smog, cómo se explotó esto a partir del año 62. Bueno, hay varios casos iguales. Como no hay una crisis hoy, entonces estos se disimulan. Los que sufren en la salud son los grupos de menores recursos que tienen que ir a vivir a los peores lugares. Esto es lo que hay que terminar, ¿se da cuenta? Claro. Doctor, gracias, No, gracias a usted por ocuparse. Hasta luego. Hasta luego.